los rotuladores. ¿Dónde están mis rotuladores? Bueno, chicos, vamos a por otro punto más del tema, que este tema es muy largo. Bien, como hemos dicho antes, los ángulos se miden en el sistema sexagesimal, ¿vale? El sistema sexagesimal. Pues consiste en medir la apertura, lo que mide un ángulo, en grados, minutos y segundos. ¿De acuerdo? Grados, minutos y segundos. ¿Vale? Grados, minutos y segundos corresponde a las unidades con las que lo vamos a medir la apertura de los ángulos. Tenemos los grados, se representan en forma de circulito. Se pone un circulito pequeñito al lado del número y lo llamamos grados. ¿De acuerdo? Los minutos, al lado del número que representa, detrás del número que representa los minutos, se pone una comita. Y los segundos, dos comitas o una comilla, como queráis llamarlo. ¿De acuerdo? Grados, minutos y segundos. Por ejemplo, yo puedo tener un ángulo que mida 36 grados, 25 minutos y 15 segundos. ¿De acuerdo? Y esto sería, por ejemplo, la medida, en el sistema sexagesimal, la medida de un ángulo, la apertura de un ángulo. ¿De acuerdo? Bien. Lo que tenemos que tener claro es que para pasar de unas unidades a otras, yo tengo que hacer una operación. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque un grado corresponde a X minutos y un minuto corresponde a X segundos. Entonces, para pasar, por ejemplo, de grados a minutos, yo lo que tengo que hacer es multiplicar por 60. ¿Que quiero pasar de minutos a segundos? Pues lo mismo, tengo que multiplicar por 60. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que multiplicar? Muy fácil. Si yo paso de grados a minutos, multiplico por 60, ¿por qué? Pues muy fácil, porque un grado equivale a 60 minutos. ¿Y por qué para pasar de minutos a segundos tengo que multiplicar por 60? Pues porque un minuto equivale a 60 segundos. ¿Os suena lo del reloj? En el reloj, los minutos y segundos. Pues ahí estamos. Es decir, que para pasar de este a este multiplico por 60, de este a este multiplico por 60, pero si yo quiero pasar de grados a segundos, tengo dos opciones. O multiplico dos veces, primero una vez para pasar los minutos y luego otra para pasar los segundos, o directamente para pasar de grados a segundos, multiplico por 3600. Y vosotros diréis, ¿y por qué 3600? Muy fácil. 60 por 60, ¿cuánto es? 3600. Pues multiplico directamente por 3600 y obtengo la equivalencia de grados en segundos. ¿De acuerdo? Bien. Eso en cuanto a pasemos de una unidad grande a una unidad pequeña. Siempre tenemos que multiplicar. ¿De acuerdo? Y cuando lo hacemos al revés, lo que hacemos es dividir. Es decir, cuando vamos de una unidad pequeña a una unidad grande, lo que hacemos es dividir. Es decir, que si yo quiero pasar de segundos a minutos, lo que hago es dividir por 60. Y si lo que yo quiero es pasar de minutos a grados, lo que hago es dividir
por 60. Y si lo que quiero es pasar de segundos a grados, efectivamente, vosotros lo habéis dicho, dividiré por 3600. ¿Está claro? ¿Lo tenemos claro? Hacemos un repaso. Para pasar de unas unidades grandes a unas unidades pequeñas, lo que hago es multiplicar, y para pasar de unas unidades pequeñas a unas unidades grandes, dividir. Para pasar de grados a minutos, multiplico por 60. Y de minutos a segundos, multiplico por 60. Y de grados a segundos, multiplicaré por 3600. ¿Ok? Si lo que hacemos es al revés, pasar de unidades pequeñas a unidades grandes, lo que hago es dividir. De segundos a minutos, dividiré por 60. De minutos a grados, dividiré por 60. Y de segundos a grados, dividiré por 3600. ¿Está claro? Bueno, pues a practicar, chicos. Bien, vamos allá. ¿Qué vamos a dar ahora? Ahora voy a explicaros, aunque ya lo sabéis, el tema de la expresión compleja e incompleja. ¿Vale? En el tema anterior, cuando estuvimos dando las medidas de capacidad, de longitud, de peso, de superficie, os comenté que había dos formas de expresar las unidades, ¿vale? Las medidas. Bien, pues estas dos formas ahora vamos a volverlas a repetir, vamos a volverlas a trabajar, que son la forma compleja y la incompleja. La forma compleja, como bien dice, es la más complicada de utilizar porque se utilizan varias unidades. Entonces, pues a lo mejor es un poco jaleo, un poco lioso el utilizar varias unidades a la hora de calcular, ¿vale? Y luego está la forma incompleja, que la forma incompleja es la forma en la que se utiliza una sola unidad. Se expresa lo que hemos medido, lo que vamos a utilizar, se expresa en una única unidad. Ya me habéis oído infinidad de veces deciros que cómo hay que utilizar estas unidades. Para pasarlo a forma incompleja, pues siempre me habéis oído decir que hay que pasarlo a la unidad más pequeña. ¿Por qué? Pues porque es la forma más fácil de trabajar con ellas, más que nada porque así, a la hora de pasar de una unidad a otra, es mucho más sencillo siempre utilizar la unidad más pequeña de todas las que vayamos a utilizar, por supuesto. ¿Vale? Bien, pues entonces, partiendo de esto, que es el esquema que hemos visto antes, hay varias formas, no. La forma de pasar de unas unidades a otras es, pues, basándonos en este esquema. Es decir, cuando yo pase de unas unidades pequeñas a unas unidades grandes, dividiré. Cuando pase de unas unidades grandes a unas unidades pequeñas, multiplicaré. ¿De acuerdo? Entonces, la forma incompleja, como hemos dicho, es una forma... Voy a utilizar el ejemplo del libro, ¿vale? Para que así os situéis un poquito mejor, ¿vale? Porque yo a lo mejor lo explico un poco diferente a lo que está en el libro, ¿vale? Pero creo que es la forma más fácil, ¿eh? La forma incompleja, por ejemplo, tenemos una unidad de medida de un ángulo, de la abertura de un ángulo. En este caso nos lo pone en segundos y pone 43.996 segundos, ¿vale? Eso se supone que es la abertura de un ángulo y que está escrito de forma incompleja. ¿Por qué? Porque me pone toda la unidad en segundos.
Por lo tanto, forma incompleja, una única unidad. Además, de hecho, ya está en la unidad más pequeña, que son los segundos. Bien. Vamos a ponerlo claro, que es forma incompleja. ¿Vale? Que os quede claro. Una única unidad incompleja. Y luego me dice que esto equivale de forma compleja a 12 grados, 13 minutos y 16 segundos. ¿Vale? Forma incompleja, forma compleja. En varias unidades, en una única unidad. Vale. Bueno, pues ahora viene lo complicado, que es pasar de una forma a la otra. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Bueno, pues partiendo de esto, en este caso estamos en segundos, yo lo que voy a hacer es ir pasando paulatinamente de una unidad a otra y de una a otra. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer para pasar de segundos a minutos? Dividir por 60. Como estoy en segundos, quiero pasarlo a minutos, divido por 60. Pues nada, vamos a dividir. 43.996 lo divido por 60. ¿Vale? Pues ya sabéis, 60 segundos equivalen a un minuto. Por eso lo divido por 60. Bien, pues empiezo a dividir. Cojo 3 unidades, 3 cifras, perdón, y cabe a 7. 7 por 0 es 0, 9, 9, 6 por 7, 42, a 43, 1. Bajamos el 9. ¿De acuerdo? Bien. Lo mismo que antes. Cojo 2 unidades y tengo que 19 en la tabla del 6 cabe a 3. ¿Vale? 3 por 0 es 0, a 9, 9, 6 por 3, 18, a 19, 1. Bajamos el 6, lo mismo, 3. 3 por 0 es 0, a 6, 6, 3 por 6, 18, 19, 1. ¿De acuerdo? Ya tengo la primera división. Ahora, como esto lo he dividido por 60, al dividir por 60, ¿qué tengo? Minutos. Por lo tanto, estos son 733 minutos. Es decir, que yo podría escribirlo de forma compleja en 733 minutos y 16 segundos, que son lo que me ha sobrado. ¿Esto qué eran? Segundos. ¿Qué me sobran? Segundos. ¿Vale? Si divido patatas, me tienen que sobrar patatas. Pues si divido segundos, me tienen que sobrar segundos. Bien. Una forma compleja sería 733 minutos y 16 segundos. Pero claro, yo esto lo puedo reducir todavía más, porque puedo pasarlo, si yo lo divido por 60, lo que hago que es pasarlo a grados. Bien, pues entonces, aunque esto sería una forma compleja también, porque estaría escrito en 2 unidades, en minutos y en segundos, lo que hago es volver a dividir por 60 para pasar los minutos a grados. Y entonces, vuelvo a dividir por 60, ¿vale? Y hago otra división. ¿De acuerdo? Entonces tengo que cojo 2 cifras, cabe a 1, 1 por 0 es 0, a 3, 3, 1 por 6, 6, a 7, 1. Bajamos el 3 y aquí cabe a 2. 2 por 0 es 0, a 3, 3, 2 por 6, 12, a 13, 1. Como ya no hay más cifras para bajar, termina la división. ¿Qué he dividido? Minutos. ¿Qué me sobran? Minutos. ¿Por cuánto lo he dividido? Los minutos. Por 60. Uy, esto está mal.
¿Por cuánto le he dividido? Por 60. ¿Qué obtengo? Grados. ¿Vale? Y si os fijáis, la forma incompleja eran 43.996 segundos, pasando la forma compleja son 12 grados, 13 minutos y 16 segundos. 12 grados, 13 minutos y 16 segundos. ¿De acuerdo? En dos divisiones. ¿Vale? ¿Por qué lo hago así, en dos divisiones? Pues porque tengo que calcular los segundos que me sobran y aquí calcular los minutos que me sobran. Y entonces, el resultado final son grados, minutos y segundos. ¿Entendido? Esto es para pasar de forma incompleja a forma compleja. Ahora vamos a hacerlo al revés. Al revés es más fácil, porque hay que multiplicar, simplemente es multiplicar. Es decir, yo tengo 12 grados, 13 minutos y 16 segundos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aplicar esto, aplicar este esquema y ya está. Aquí no tengo que pasar los grados, pasarlos a minutos y luego pasarlos a segundos. No hace falta. ¿Por qué? Porque yo tengo una forma que es mucho más fácil. De grados directamente a segundos. ¿Por qué? Porque ya los tengo separados. Aquí estaban todos en una misma unidad, aquí los tengo separados. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar el esquema. Es decir, aquí que tengo grados, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a segundos. Aquí que tengo minutos, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo a segundos. Aquí como ya están segundos, pues ya lo tengo. Es decir, que aquí lo que tengo que hacer es los grados para pasarlos a segundos, multiplicar por 3600. O sea, esto lo multiplico por 3600. Y de aquí de minutos pasarlo a segundos, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicar por 60. Lo sumo todo y ya está. Vamos allá. 3600 multiplico por los 12 grados. Lo pongo así para que se quede el número mayor arriba. Bien. 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 2 por 6 12, llevo una, 2 por 3 6 y una 7. 0, 0, 6, 3. Lo sumo todo. 0, 0, 2, 13, llevo una, 3 y una, 4. 43.200 segundos son 12 grados. ¿Vale? Ya tengo la primera unidad. Vamos con la siguiente. 13 multiplicado por 60. Y tengo el 0, 6 por 3, 18, llevo una, 6 por una, 6 y una, 7. 780 segundos. Y los 16 segundos, pues son 16 segundos, no tengo que cambiar nada. ¿Qué hago ahora? Sumo esta y sumo esta. 43.200 más 780 más 16. Lo sumo todo y el resultado son 43.996 segundos. Que si os fijáis, esto de aquí es lo mismo que eso de ahí. ¿Vale? Para pasar de una forma compleja a una forma incompleja. ¿De acuerdo? El proceso inverso a este. Aquí dividía, aquí multiplicaba. Y luego sumo lo que me ha dado todo en segundos. ¿De acuerdo? Bien, pues esa es la forma de pasar de una forma a otra forma. De forma compleja a incompleja. O de forma incompleja a compleja. De incompleja a compleja, haciendo las divisiones. De compleja a incompleja, multiplicando por 60 o por 3600 según la unidad. ¿De acuerdo? Pues nada, a practicar, chicos. Vamos allá.
¿Qué pasa? Bueno, vamos ahora a la suma y resta de ángulos, ¿de acuerdo? Como hemos dado ya la forma compleja y la forma incompleja, pues sumar y restar es lo mismo. Es decir, yo sumo y resto, pero siempre teniendo en cuenta las unidades. Es decir, si yo lo paso todo a forma incompleja no tengo problema. Simplemente lo paso a forma incompleja, lo sumo y ya está. ¿Vale? Lo complicado es pasarlo a forma compleja y hacer la suma. Es decir, por ejemplo, yo tengo un ángulo que mide 23 grados, 12 minutos y 16 segundos. Y tengo que sumar otro ángulo que mide 12 grados, 58 minutos y no sé, y 50 segundos. ¿Vale? Y me dice, suma esto. Claro, así es un poco complicado. Digo, es un poco, como complicado no, es fácil, ¿vale? La suma es fácil. Lo complicado podría ser tampoco una gráfica. Bueno, tampoco, es muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque si yo lo sumo gráficamente, es decir, por ejemplo, tengo este que mide 23, este es el ángulo A, ¿de acuerdo? Este es el ángulo A y este es el ángulo B. Tengo este ángulo y luego tengo este otro, que es el ángulo B. Se nombran con una capuchita así, en forma de ángulo, ¿vale? Bien, este es el ángulo A, que es este, y este es el ángulo B, que es este. Por ejemplo, no lo hemos medido y es un dibujo representativo. Bien, si yo tengo estos dos ángulos, ¿cómo los sumo? Pues muy fácil. Gráficamente, lo que hago es este ángulo lo pongo encima de este, hago que coincidan este lado con este, lo sumo y ya está. Gráficamente, ¿eh? Es decir, cogería este ángulo y lo dibujaría pues aquí. Este ángulo lo dibujaría aquí, ¿vale? Este sería el ángulo B, este sería el ángulo A, y la suma de los dos sería este de aquí. Es decir, que el negro sería el B más A. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, para sumarlos, tengo que hacer que coincida este lado, el lado del ángulo A, con el lado del ángulo B. Los hago coincidir y los sitúo uno con el otro. Y que coincidan en el vértice, por supuesto. Eso sería una suma. ¿De acuerdo? Gráfica. Un poco a lo mejor más lioso, ¿eh? Pero bueno. Ahora vamos a hacer una suma según las unidades, según las medidas. Bien, pues es muy sencillo. Simplemente escribo las dos unidades, las dos medidas, y ya está. Tengo 23 grados, 12 minutos y 16 segundos, y luego tengo aquí 12 grados, 58 minutos y 50 segundos. Hago la suma, 6, 5 y 1, 6, 8 y 2, 10, llevo 1, 5 y 1, 6, 3 y 2, 5, y 2 y 1, 3. ¿Vale? Esta sería la suma. Fijaos que lo que he hecho ha sido segundos, minutos y grados. Yo no puedo sumar este con este, ni este con este, ni este con este. Tengo que sumar cada unidad con la que le corresponda. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto tiene un problema. Esto tiene un problema.
Y es que aquí tengo 66 segundos. Y aquí tengo 60 minutos. Entonces, eso no está claro. ¿Por qué? Porque yo sé que 60 minutos equivalen a un grado. Y 60 segundos equivalen a un minuto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estas unidades, después de hacer la suma, pasan de 60, lo que tengo que hacer es restarle. Es decir, aquí yo le resto los 60 segundos y tengo de 0 a 6, 6 y de 6 a 6, 0. ¿Vale? Es decir, aquí he restado un minuto, que son 60 segundos. Ese minuto que yo resto, ¿qué hago? Lo sumo aquí. ¿Vale? Tengo este 60 segundos, que es un minuto, se lo sumo a los minutos. Y ahora tengo 61 minutos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí sigo estando por encima de 60. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues le resto 60 minutos. Aquí no puede haber nunca más de 60. Siempre tienen que haber menos. Pues le resto 60 minutos y tengo que de 0 a 1 es 1, de 6 a 6 es 0. Es decir, que le he restado aquí un minuto y este minuto hago lo mismo que aquí. Se lo voy a sumar a la siguiente unidad, que es un grado. ¿Por qué? Porque 60 minutos son un grado. Por lo tanto, aquí tendré 36 grados. Entonces, esta operación de suma me ha resultado que el resultado final son 36 grados, un minuto y 6 segundos. Y ese sería el resultado final de la suma. ¿De acuerdo? Y nada, y este es cómo se suman. ¿De acuerdo? Hemos visto gráficamente, aunque ha sido un poquito chapucilla, pero bueno, lo importante, lo que más nos interesa es esto, cómo hagamos esto. ¿De acuerdo? Los grados, los minutos y los segundos. Bien, así es como se suman. Vamos a ver cómo se restan. Aquí lo que nos interesa es que para hacer la resta, ¿vale?, tiene otras características. Vamos a hacerlo primero con la regla. Es decir, yo tenía este, que era el A, el ángulo A, y luego tenía este, que era el ángulo B. ¿Vale? ¿Cómo se resta? Pues lo que tengo que hacer es lo mismo. Antes, para sumar, hacía coincidir un lado con el otro lado del otro ángulo. Y hacía este lado común a los dos y simplemente lo añadía por este lado. Pues ahora lo que tengo que hacer es lo mismo, pero en vez de hacer que coincidan este lado y este, lo que hago es que coincidan el de abajo. Es decir, que yo cojo este ángulo y lo dibujo dentro de este. ¿Vale? Entonces tengo este ángulo. Vamos a hacerlo de otro color para que lo veáis. Sería el ángulo B. ¿Vale? Lo haría coincidir con el ángulo, con el lado del ángulo A. ¿De acuerdo? Y luego dibujaría este de aquí. Este de aquí estaría más o menos por aquí. De manera que el ángulo B sería este, el que está aquí dibujado en negro. Uy, que se me va. ¿Vale? Y este sería el B, el ángulo B. Es decir, que lo que hago es una resta y entonces al grande, al ángulo grande, le quito el ángulo pequeño. ¿Entendido? Al ángulo A, al superponer encima el ángulo B, lo que hago es restar. ¿Y qué me quedaría? Esto de aquí. Este sería el ángulo
A menos B. ¿Vale? Es decir, que el resultado final gráfico de A menos B sería esto, porque le he quitado el B. ¿Vale? Ese sería el resultado de la operación de restar el ángulo B, restárselo al ángulo A. ¿De acuerdo? Es decir, me quedaría este. Bien, eso gráficamente. Ahora vamos a hacerlo con números, con operaciones. Bien. Lo primero, pues coloco las cifras. 23 grados, 12 minutos, 16 segundos, 12 grados, 58 minutos y 50 segundos. ¿Vale? Bien, tengo que restar, ¿de acuerdo? Lo mismo que antes. Tengo que tener en cuenta que esto son segundos, esto son minutos y estos son grados. Pero ahora bien, aquí tenemos un problema. Y es que yo a 50 segundos, o sea, a 16 segundos no le puedo quitar 50 segundos. ¿Cómo calculo yo eso? Pues lo que tengo que hacer es tener aquí una cifra bastante importante para poder restarle esos 50. ¿Qué es lo que haré? Muy fácil. Le quitaré de aquí un minuto y al quitarle aquí un minuto se lo sumaré a este. Es decir, que yo paso de aquí un minuto, lo paso aquí. Pero claro, ¿cómo lo paso? Yo aquí quito un minuto, ¿cuántos segundos son? 60, ¿verdad? Pues entonces lo que hago es que un minuto lo paso aquí a 60. Entonces 60 más 16 tendré 76 segundos. Ahora ya puedo hacer la resta. ¿Vale? Ya puedo restar. A 76 segundos sí le puedo restar 50 segundos, ¿vale? Bien, pero el problema es que aquí, bueno, problema tampoco. Aquí yo he quitado un segundo y se lo he sumado aquí. Un minuto y lo he sumado aquí como 60 segundos. Es decir, que aquí ya no tengo 12, tengo 11. ¿Vale? 11 segundos. ¿Por qué? Porque los 12 he quitado uno que se convierten en 60 segundos. Aquí me ocurre exactamente lo mismo. Yo a 11 minutos no le puedo quitar 58 minutos. ¿Qué es lo que hago? Pues lo mismo. Quito un grado de aquí, ¿vale? Y lo paso aquí, pero claro, ¿cómo lo paso? No puedo poner grados, lo paso en forma de minutos. Entonces aquí, ¿qué tengo? ¿Qué tendré? 60 minutos. Pues 60 minutos y 11, 6 y 1, 7. 71 minutos. Ahora ya puedo hacer la resta. Pues la hago. Y aquí también puedo hacer la resta. Pues la hago. De 0 a 6, 6. De 5 a 7, 2. De 8 a 11, 3. De 5 a 7, perdón, he ido a 11, por lo tanto, me llevo una. 5 y 1, 6, a 7, 1. ¿De acuerdo? Y luego, a 2, 0, y de 1 a 2, 1. Es decir, que la resta me daría un ángulo de 10 grados, 13 minutos y 26 segundos. ¿De acuerdo? Aquí lo que tengo que tener en cuenta es que como estas unidades son mayores que estas, lo que tengo que coger es un grado de aquí y sumárselo aquí. Pero esto es si yo quito un grado, aquí se convierte en minutos. Es decir, que lo que haría es sumarle 60. Aquí hago lo mismo, quito un minuto y se lo sumo aquí para poder hacer esta resta.
Pero esto no lo hago en minutos, sino que lo convierto en segundos y un minuto equivaldrá a 60 segundos más. ¿De acuerdo? Y nada, y ya está. Así es como se suman y se restan los ángulos. ¿Vale? Pues dale, a practicar.